La idea de hoy es hablar con Kiko y con Elena del mundo del e-commerce. Entonces, la construcción de marca, más allá de esa generación de comunidad de la que he hablado, la construcción de marca me parece fundamental a día de hoy. O sea, que tu marca tenga alma. Muchas veces pensamos que tener un producto premium, ¿no? Es decir, que tenemos un producto súper bueno, vamos a vender. Y eso es uno de los errores principales. Pero es súper importante crear esa marca. Y esa marca con una comunidad, con un mensaje, alinearlo siempre y mantenerse en el tiempo. Gracias a todos los que nos veis en este canal. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. La idea de hoy es hablar con Kiko y con Elena del mundo del e-commerce. Entonces, cada uno de ellos tiene un e-commerce, ahora nos cuentan un poco su trayectoria, orígenes y dónde está cada uno de los proyectos. ¿Os parece si nos dais un pelín de contexto de vuestra vida previa a lanzar el e-commerce? Tú primero. ¿Yo? Vale, pues nada, soy Elena Fernández. No tenía ni idea de e-commerce ni de venta de productos de descanso. Soy responsable de Morfeo.com, vendemos colchones y productos de descanso online. Nacimos en 2017 y previo a eso no tenía ni idea ni de e-commerce ni de productos de descanso. Mi background es de tecnología, he estado trabajando en grandes corporaciones como Movistar, Vodafone y Telefónica durante toda mi trayectoria y Repsol previamente, y bueno, pues venía un poco de la parte financiera y de marketing, ventas de productos de telefonía, VPNs, etcétera, etcétera. Y nada, la verdad que tenía un poco ese germen, un poco ese gusanillo en el estómago de poder lanzar mi propio negocio, y en Vodafone te daban como la oportunidad de irte 2 meses a estudiar al extranjero inglés. Entonces me fui a Canadá y la chica con la que estaba compartiendo casa en Airbnb pues llegó un colchón enrollado a la puerta de la casa que era para mí. Y nada, pues empecé un poco a investigarlo, era Casper.com, y una empresa pues puro marketingiano, donde vendía muy aspiracional, donde vendía pues esa parte de descanso, de poder tener el colchón directamente desde fabricante a casa, quitando todos los intermediarios, quitando todos los pain points que tenía el cliente durante el proceso, y llegaba directamente a casa, te lo ponías en tu cama y podías dormir. Con lo cual yo venía de España, en España todavía no había nada así, empecé un poco a investigar, a tirar del hilo, veía que en Francia y en UK y demás países empezaba un poco la tendencia de este tipo de productos tan grandes y tan voluminosos a pasar del mundo físico al online, y pues dije, oye, que puede funcionar mal, lanzarlo yo directamente y montarme el e-commerce en España. Y nada, pues nacimos en 2017 y esta ha sido la trayectoria hasta 2025. Ya, a día de hoy, Morfeo, ¿qué es? Por poner un poco de... Somos una empresa especializada en venta de productos de descanso, 100% online, o sea, nativa digital. Hasta el momento, de hecho estamos viendo la parte un poco física, y nada, pues eso, nacimos con la idea de cambiar la forma en la que la gente descansa, y lo que hacemos es hacer un producto premium directamente desde fábrica al cliente, ¿vale? Quitando todos los intermediarios y los posibles costes que puede haber. Cuando llegas no sé si habéis tenido alguna experiencia previa a comprar un colchón, pero cuando llegas a tienda, pues el típico vendedor pues te recomienda el que más le comisiona, con lo cual pues eso lo quitamos, nosotros te enviamos el producto mejor, quitamos todo tipo de palabrerías, técnicas que no saben lo que te aporta, te enviamos el mejor producto. Si no te encaja, tienes 100 días de prueba en casa, y si no te encaja te lo retiramos directamente y te devolvemos el dinero íntegro. Nuestra filosofía es que queremos que la gente descanse mejor y como consecuencia de descansar mejor vas a vivir mejor, porque muchas veces pensamos que los pilares más importantes del bienestar son comer bien y deporte, pero en realidad si no descansas bien el resto de cosas de tu vida no funcionan bien, porque te levantas por la mañana y comes peor, tu cerebro está cansado y necesita más grasa o más azúcar y demás, entonces no te alimentas igual y tampoco rindes lo mismo en el deporte, con lo cual descansar bien ayuda a que tu calidad de vida sea mejor. Entonces lo que hacemos en Morfeo es eso, esa es nuestra filosofía. Mandamos el mejor producto al cliente sin ningún tipo de problemas. Si no descansas bien, que es nuestro objetivo, te retiramos el producto y te devolvemos el dinero íntegramente. Kiko, de dormir bien. Hemos hablado antes. Yo tengo niños pequeños, Tenemos que hablar. 3 y medio, y no he dormido nada. Justo hoy me ha tocado esos días por el calor de Madrid, o sea que doy fe, tienes toda la razón. Sí, no, completamente, no tengo. Ya solucionaremos. Cuéntanos un poco, Kiko, en tu caso. Bueno, pues yo
tengo un perfil un poco atípico probablemente porque yo de formación yo hice periodismo y comunicación audiovisual, trabajé para Pinterest en España y también para alguna consultora digital, y estando de corresponsal de Onda Cero en Australia me di cuenta de que había tenido alguna idea y tal, pero nunca la había llevado a cabo. Me llamó mucho la atención cómo los australianos en su día a día llevaban mochilas y complementos. Y tenía un amigo que se dedicaba al mundo de la moda allá en España, entonces me puse en contacto con él. Él ya estaba trabajando, de hecho, tenía una idea parecida para un concepto de marroquinería. Nos empezamos a emocionar y a través de una llamada de Skype, pues un día decidimos que íbamos a montar una marca de artículos de piel hecho a mano en España, todo con una visión bastante naif, porque yo tenía 23 años en ese momento. Y bueno, pues por pura inconsciencia nos lanzamos a la piscina. Al principio estuvimos trabajando a distancia, yo volví y al tiempo que estaba trabajando en Good Rebels haciendo un máster, pues lancé esto. Fue un año bastante intenso. Poco a poco, al principio no vendíamos nada. Café, básicamente, Café Leather es una firma de artículos de piel hechos a mano en España. Ahora ya fabricamos no solamente en España, también en otros sitios, pero principalmente todo hecho a mano en España, con un valor artesanal pues bastante alto. No es una marca de lujo, pero sí es una marca premium. Damos mucha importancia a los pequeños detalles. Yo a día de hoy no estoy en el día a día de la compañía, yo salí en el día a día de la compañía en 2021 para formar otro proyecto, pero sigo siendo accionista mayoritario y bueno, y trato de ayudar a mi socio Miguel, que es quien hoy dirige la compañía en todo lo posible. De hecho, yo después monté un marketplace de comida a domicilio. Trato de hacerlo corto, porque han sido 10 años que han pasado un montón de cosas. Monté un marketplace de comida a domicilio en pandemia. He pasado en la economía colaborativa, me la pegué. Y de ahí no quería volver al día a día de mi empresa. Afortunadamente Café, pues hombre, podía ir mejor, pero ya iba bien. Y me puse como consultor externo hasta que veía qué quería hacer. Me empezaron a llegar muchos proyectos digitales, sobre todo de e-commerce, y no sé cómo, pero ya llevo 2 años y algo con una agencia digital especializada en e-commerce. Tenemos alguna cosa que no es estrictamente e-commerce, pero estamos muy especializados en e-commerce y básicamente eso es, bueno, a grandes rasgos, lo que... Copilot. Copilot, eso es, Copilot Agency. Ok. Y eso es lo que hago. Contanos cuántos colchones y cuántas... ¿que son carteras, sobre todo? Sí, lo que más vendemos nosotros son guantes de conducción, que es muy curioso, de conducción de coche clásico. Y nosotros el 80%, sé que es curioso, yo tampoco lo supe y fue lo que nos salvó la empresa, si no estaríamos muertos a día de hoy, 100%, no es una broma. Nosotros el 80% de lo que vendemos es fuera de España, un 20%, y eso también nos salvó la vida, lo estaba comentando antes con Elena. Y más o menos Café este año estará por encima del 1,5 millones de facturación, llegando a 2 aprox, por ahí estamos nosotros. Nosotros estamos en facturación de 700.000 y lo que más vendemos son colchones, evidentemente, también es lo que más margen nos deja. ¿Cuántos colchones vendes? Pues estamos como en unos 100, 150 al mes. O sea que más o menos eso. Y luego es verdad que la parte de decoración también nos tira muchísimo. Vendemos a través de marketplaces especializados como Maison de Monde, Leroy Merlin y demás. Y ahí el tema de decoración la verdad que nos funciona muy bien, porque pues eso, nos hemos especializado un poco en la parte de canapés como muy distintos a nuestra competencia y cabeceros, y también nos tira mucho esa parte. ¿Mayor error en esas fases iniciales? A ver, pues yo es que también, pues eso, la inconsciencia, ¿no? y la gana de hacer cosas, pues te lleva a hacer y tomar decisiones un poco inconscientes de todo. Errores, pues todo, o sea, es que... Absolutamente todo. Yo no me dejé ni uno. No os lo he comentado, yo monté un e-commerce en 2010. Yo me la pegué. Vendí zapatillas de deporte y un año después lo cerré. Entonces, también tengo algún error y ahí me quedé. Yo creo que llegaste muy pronto, ¿eh? Sí. Es que 2010 es... Uno de los, bueno, desde mi punto de vista, porque el momentum en esto, igual llegas 2 años después, eres el primero y lo petas. Sí, sabía yo que había algo. Probablemente. No sé si sería el caso, pero creo que llegaste demasiado pronto. ¿Quién compraba online en 2010 en España? Poca gente, ¿eh? No sé quién compraba, pero quien vendía estaba en Inglaterra. Y vendía por debajo de mi coste. Y cuando me di cuenta de aquello, ese fue el aprendizaje. Y ahí dije, creo que estoy jugando el juego equivocado.
Pues eso es una parte muy importante. Es verdad que calcular los costes teniendo en cuenta todo lo que lleva aparte, porque muchas veces pues no, caemos un poco en el error del coste de producto y no repercutes el resto de coste de operativa, coste de logística, que en mi caso es un porcentaje bastante alto, embalajes, atención al cliente, en fin, todas esas cosas. Pues eso también tienes que calcularlo bien porque si no, pues los márgenes te merman. Y eso es prueba y error. Es que, o sea, errores también en el producto que tienes que ver y validar. Nosotros lanzamos un colchón solamente. De hecho, era como una parte, o sea, no hemos recibido nunca inversión y claro, yo tenía un poco de miedo de pegármela muy gorda. O sea, me la pego, ¿vale? Ok, pero algo controlado, ¿vale? Que pueda salir de nuevo y pagarlo. Entonces, claro, lancé el primer producto mínimo viable, lo testé, que funcionaba bien y demás. Y claro, ahí vi que se me quedaba corto porque solamente era captación pura, solamente vendía un colchón y con lo cual si no pues tenía que captar mucho cliente, entonces no podía venderle al mismo cliente que había captado y fidelizado nada más. Entonces pues ahí empiezas a crecer en catálogo de producto. Claro, yo lancé la idea diciendo, vale, un colchón, un producto y voy a vender, o sea, ¿por qué no? Pues no, pues cuesta mucho captar un cliente y ese cliente cuando lo tienes captado y fidelizado pues es mucho más rentable venderle otro tipo de productos porque tu ticket medio pues, va a subir y tu rentabilidad pues sube. Entonces, pues básico de eso, pues costes que no los calculas bien, campañas de marketing. ¿El producto dónde lo encontraste en su día? Pues nosotros empezamos a fabricar en Valencia, o sea, nos costó mucho, porque bueno... ¿El primer colchón que vendiste lo fabricaste en Valencia? Sí, lo fabriqué en Valencia. Un chico que estaba dentro del proyecto que después salió tenía historial de colchonería, es decir, su mujer trabajó en una tienda de colchones, para que os hagáis la idea. Con lo cual, pues conocía más colchones que yo. Entonces nos pateamos España encontrando fabricante y pues eso, imaginaros, o sea, necesitábamos un fabricante que nos fabricara un colchón a colchón, nuestra marca, nuestro detalle de producto, totalmente distinto a ellos, con nuestra etiqueta. Nosotros también teníamos muy claro desde el principio, y yo que venía un poco de marketing, que la marca tenía que estar muy presente y teníamos que construir marca, con lo cual la marca se tenía que ver en el producto y las alas de Morfeo están impresas en la parte de arriba de la tapa del colchón, con lo cual para las fotos, la imagen, las colaboraciones, siempre que estuviera presente esa imagen. Entonces, claro, pues también nos costó a alguien que tuviera esa máquina que pudiera hacer las alas en una tapa de colchón en todas las medidas, que claro, que eso también cambia. En aquella conversación, perdona, ¿qué es lo que te pide el fabricante como mínimo? Primero, ni lo ve, o sea, porque vas a decirme que vas a fabricar, ¿cuántos? 10. Que le supone a él que fabrica un montón, con tu embalaje, con tu marca, con tu tal, pues hombre, pues al final pues tienes que enamorarlo, o sea, pues como con la venta propia y dura, o sea, le tienes que contar pues tu visión, lo que quieres hacer, dónde vas a llegar cuando tú tienes 100.000 dudas delante de ti y tú ves que las cosas... No vendió un colchón. Y no vendió ni un colchón y estoy diciéndole a él que dentro de 5 años voy a vender 50, no te preocupes. Pues claro, pues hombre, pues tienes que contarle un poco la historia y intentar que se meta dentro de ti y que intente entender el proyecto y que le enamore la idea, porque básicamente eso era una idea, no era más. Entonces, pues ahí encontrar a alguien que lo haga y también que lo haga en los estándares que tú querías. También un aprendizaje para mí, la logística es un dolor y bueno, eso lo diré mucho porque de verdad que es un producto muy voluminoso. Si lanzo de nuevo un e-commerce, tengo grabado fuego que será algo pequeñito o que no lleve envío de producto. Guantes de conducción. O sea que eso, vamos, un aprendizaje total. No, pero eso es un buen punto, ¿eh? O sea, hay que hablar de la logística inversa, porque a mí me hace, o sea, para dar un poco cuenta, ¿no? del daño que hace. El daño que hace, sí, total, y un poco también la concienciación, ¿no? De la gente que devuelve muchos productos. Bueno, pues el tema es que, claro, pues básicamente lo convencimos, o sea, no sé cómo, el fabricante llegó a nuestros estándares y íbamos a hacer dropshipping, la idea perfecta, ¿eh? O sea, el tío está metido con nosotros en hacer el producto que nosotros le hemos dicho, con la imagen que le hemos dicho y hacer dropshipping. ¿Qué podría fallar? Bueno, pues el dropshipping que tú tienes en la idea no es su dropshipping. O sea, explícanos el de uno y otro. Claro. El dropshipping, pues básicamente que tú coges, le encargas al fabricante y el fabricante se encarga en entregar directamente. Le pasas un pedido, un colchón de 150 por 190 y me lo envías aquí. Pues, es lo que tú tienes en la cabeza. En un día, pues sale, se lo tienes fabricado, pues ya está. Día 2, vale.
Bueno, pues pasaban 2, sí, ha salido, pero ¿cómo que ha salido? Si no tengo el código de seguimiento, si me ha dicho la agencia que no, sí, que sí, pero claro, su salida era pues que había salido de la cadena de producción, que estaba en embalaje, en caja, bueno, pues 2 semanas, pero y claro, te llama el cliente, no, sí ha salido, pero ¿ha salido dónde? Pues encontrar el producto y cabreos cuando decimos, vale, pues no estamos hablando el mismo idioma, tu dropshipping no es mi dropshipping, pues no podemos hacer dropshipping porque no es así, entonces pues claro, pues ya estocaje, almacenaje, encuéntrate un almacén que te almacene este tipo de productos, hace una previsión de ventas, en fin, pues todo lo que lleva. Eso. Ahora volvemos a operativa y demás. ¿Errores por tu lado? Ya te digo que todos. Ayer justo, además, escribí un post en LinkedIn que creo que está relacionado con esto, porque creo que, o sea, yo que fui el mayor inconsciente y que cometí todos los errores, lo que venía a decir ayer era como, oye, ahora no, el e-commerce no está para inconscientes. O sea, está en un momento en el que los costes de captación están tan altos que es pegarte un tiro en el pie. Y lo que venía a decir básicamente es que creo que los que empezamos pronto, empezamos en un momento en el que la captación de ads y la adquisición te daba mucho margen. Es decir, el coste por clic estaba muy bajo y el coste de adquisición, por ende, era razonable. Entonces, te perdonaba más, te permitía equivocarte un poquito más, ¿no? Entonces, oye, pues no ha pitado por aquí, vamos a probar por aquí, vamos a pitar. No, tenías más opciones. Ahora, tal y como está el tema, es que nosotros, desde la agencia, ¿no? Nosotros nos llega mucha... Y a mí me da rabia, porque llega gente, joder, súper ilusionada con un proyecto que tal, y lo han mirado, el producto está bien, pero no han partido desde el número, y luego es gente que, como nosotros, en su momento no venía del mundillo, no sabe dónde se está metiendo, tiene una buena idea, ha tenido en su entorno a gente que le dice, joder, está bien, yo te lo compraría, han echado 4 números, les ha cuadrado el tema y se han lanzado a hacer un primer pedido mínimo en el que se han dejado 30.000 euros, ¿no? Y luego dices, vale, ¿y esto cómo lo vas a vender? A partir de... No, bueno, sí, voy a llegar a una agencia y la agencia pues me va a ayudar a tal. No, o sea, esto no funciona. No. Entonces, te llevas un poco las manos a la cabeza porque dices, tío, o sea, o conoces bien ahora un poco el tablero, ¿no? Y cómo están las normas de juego y tienes un mínimo de formación y de saber lo que hay encima de la mesa, o la tasa de éxito es complicada, está complicada, a no ser que seas un maestro de decir, no, es que yo orgánicamente y a nivel de generación de comunidad voy a ser capaz de, ¿no?, generar ahí poco a poco, sin mucho esfuerzo y sin meterle mucha gasolina, que me parecía un tema importante y que creo que es importante comentarlo en este momento. Y de errores que pudimos cometer, pues al principio este fue uno de ellos, nos estocamos en un producto, café está mucho más orientado a hombre que a mujer, nos compran mujeres, pero nos compran más hombres. Nos gastamos pues como un 65% del pedido en un producto que vendimos 2 en un año, lo teníamos ahí en un almacén parado, era todo como... Mira, constituimos la empresa, que nunca se me olvidará, con 31.800 euros y en el primer año creo que facturamos 40.000. O sea, fue un auténtico drama. ¿Qué pasa? Que vivíamos en casa, yo vivía en casa de mis padres, no teníamos sueldo, luego nos pusimos 300 euros y al tran pues fuimos tirando. Entonces nos dimos cuenta de decir, oye, nos hemos metido a jugar en la Liga de los Mayores, no somos lujo, pero se nos percibe como premium. Y un tío que ve mi cartera delante, le contaba antes a Elena, ¿no?, que nosotros validamos que teníamos que ir a dirigirnos fuera, porque afortunadamente nos dimos cuenta de sí, somos una marca nativa digital, pero la gente no nos entra, necesitan tocar un producto que es piel y es cuero a través de una pantalla y todavía no conseguimos redondear la marca. Entonces nos íbamos a markets, a pop-ups al principio, y en Madrid no había ninguno en aquel momento que verdaderamente representara un poco un concepto más premium, ¿no? Entonces sí lo habíamos identificado en Barcelona. Entonces nos cogíamos una furgoneta, llenábamos el viernes por la tarde la furgoneta, nos íbamos al market y nos volvíamos el domingo por la noche a las 4 de la mañana. Así nos tiramos pues bastantes meses, de idas y venidas. Y verdaderamente en Barcelona, en Palo Alto Market, en el Poblenou, lo que verdaderamente validamos es que el que valoraba el producto y nos lo compraba era el guiri. Era el inglés que sabía y decía, joder, esto es artesanal, la piel es cojonuda. ¿Cuánto cuesta? Pues lo entiendo que sea un producto que para otro puede parecer caro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes esa muestra una vez, pero claro, la muestra se repetía todos los fines, el 80% de lo que vendíamos era público extranjero. Y dijimos, tenemos que empezar a comunicar en inglés y a hacer ads fuera.
y nos salvó eso y dar con la tecla de los guantes de conducción. Si no, nosotros estaríamos muertos hace 5 años. ¿Con cuántos productos salisteis al mercado? Pues salimos como con 5 referencias en 2 colores, en el roasted y uno que le llamamos berry. Sí, pero eso, hicimos un pedido, nos gastamos, habíamos constituido con 31.800, hicimos un pedido de 25.000 y el resto, pues a ver qué pasaba. O sea, todo un drama, todo mal hecho. ¿Cómo encontraste el proveedor? En vuestro caso, ¿cómo fue el tema de encontrar proveedor? Pues fue muy chulo, porque nosotros sabíamos que si queríamos, especialmente mi socio, que es quien más cerca estaba y está de producto, si queríamos... Que nosotros queríamos transmitir verdad y no queríamos dar la sensación de que eres una marca premium y luego el producto pues es una castaña, ¿no? Entonces tratamos de buscar la mejor fábrica artesanal de Ubrique, ¿no? No sé si sabéis, en Ubrique se fabrican las grandes marcas de lujo de todo el mundo, más del 90% fabrican allí. De hecho, en la crisis de 2008 se fueron a China y al año y medio estaban de vuelta, porque se dieron cuenta de que no les salía, ¿no? Entonces siguen fabricando a día de hoy y sigue pasando eso. Entonces nosotros dimos con cuáles son las fábricas superestrella de Ubrique, pues estas 3. Entonces tuvimos el atrevimiento de decir, vamos a ir a una de estas 3. Conseguí el contacto y entonces vienen 2 niñatos, fábricas, no voy a decir las marcas, pero os estoy hablando de Super Champions League, están todas en Serrano, o sea, de ese nivel, ¿vale? Y llegan 2 niñatos que no tienen ni marca y entonces les contamos el proyecto y la ilusión, ¿no?, que comentabas antes. Bueno, entonces dijeron, bueno... El pro bono del año. Lo flipante fue que nos recibieran. Dijeron, bueno, veniros tal día y tal. Entonces nosotros cogimos el coche, crúzate tú y vete a Ubrique y llegamos allí nosotros preparándonos la reunión, nos meten en una sala, una fábrica donde, ya te digo, fabrican. Entonces yo creo que nos vieron aparecer allí y el dueño de la fábrica, que era un tío bastante campechano y muy normal, pues nos vio como, esto no me pasa nunca. Estos 2 chavales se van a cansar, ¿sabes? Yo tenía 24 años ahí y sí se van a cansar. Bueno, que hagan un pedido, que se gasten el dinero que se supone que seguro que son de sus padres y eran nuestros ahorros, y ya se pillarán, ¿no? Y poco a poco pues tardábamos, pero íbamos haciendo pedido y luego ya nos llamaban los niños mimados de la fábrica. Nos acabaron llamando los niños mimados de la fábrica. Ahora ya no solamente fabricamos ahí, sino en muchos otros, pero sí. Qué guay. ¿Os parece si hablamos de captación? ¿Cómo captáis y cómo ha evolucionado la captación de clientes a lo largo del tiempo? Que ya has tocado un poquito el tema, pero creo que es un tema súper interesante conocer un poco el histórico de estos años. A ver, nosotros, como te digo, yo no estoy en el día a día de Café Leder, pero en Café Leder llevamos toda la parte digital de adquisición y analítica de negocio desde Copilot. Siempre, o sea, nosotros, yo como socio, pero el que marca el paso, por supuesto, es el CEO, que es mi socio Miguel, en el caso de Café. Nosotros a día de hoy gastamos mucho en adquisición, sobre todo fuera. El tema es que tenemos los números muy bien, tenemos un coste de captación muy alto, pero tenemos un ticket alto. Y lo que hemos tratado de trabajar desde hace 2-3 años es en ese ciclo de vida, en aumentar el ciclo de vida de nuestros clientes y que exista una mayor recurrencia de compra, ¿no? Que es un poco, o sea, me siento muy identificado contigo porque a ti te pasa lo mismo. O sea, no tenemos un producto que sea de consumo y que cuando se te acabe el bote vuelvas a comprar, sino que te estás metiendo en... Tú no estás cubriendo una necesidad, sino que la estás creando. Eso es lo primero. O sea, es un producto, en tu caso sí, tú cubres una necesidad, pero nosotros tiene una dificultad añadida que es que vas a tocar la fibra de algo que realmente la gente no necesita. O sea, tú estás creando como algo que no necesitan. Entonces, los costes de captación que nosotros tenemos, y más yéndote a competir fuera, son altos. Tiramos mucho de Instagram Ads principalmente, a través de Meta. Pero luego, ¿Puedes dar algún número de CAC y cómo lo relacionas con...? Nosotros lo tenemos por encima de 55 euros, que es una barbaridad. ¿Qué representa eso como porcentaje del valor? El LTV, ¿no? El ticket medio. Del ticket, ¿cómo hacéis ese cálculo? ¿Hacéis sobre la compra de un producto o asumís que cada cliente compra 1, o 2,x productos a lo largo de su vida? Es una buena pregunta. Nosotros ahora mismo estamos justo trabajando en un modelo de esta clusterización y poder identificar un poco cuál es el ciclo. De hecho, esto es muy interesante que me hagas esta pregunta. Desde Copilot estamos construyendo un SaaS precisamente para ayudar a los e-commerce en todo este proceso de no solamente medir la adquisición, sino ayudarles a medir verdaderamente el lifetime value en base a las métricas, ¿no? Y el que te compra en enero,
de los que te compraron en enero, ¿cuántos te han repetido en julio? ¿No? Y es como un árbol, ¿no? que se va desplegando. Nosotros estamos en un ticket medio de unos 160 euros aproximadamente y tenemos un coste de adquisición que está por encima de la cifra que te he dicho. Y perdona, es que a veces creo que está bien hablar de esto. Se habla mucho del CAC LTV, ¿no? Del ratio CAC LTV. Vosotros sabéis, se habla mucho del 30%, pero ese lifetime value no es el ingreso de la cartera, de los guantes. No. Es el margen que te dejen esos guantes, margen bruto. Lo que en nuestro punto, sobre todo para empresas que no tienen recurrencia, y nosotros desde Copilot gestionamos muchas empresas que sí que son de consumo y tienen recurrencia, y otras que son como nosotros que les cuesta trabajar esa recurrencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un producto que no es de recurrencia, desde mi punto de vista, tienes que trabajar muy bien la base de datos. Muy bien la base de datos y luego a tu base de datos poder ofrecerle otra vez otro producto que sea complementario a lo que ya le has vendido, ¿no? Que se hace muy muy complicado. Entonces, para mí, trabajar email marketing a día de hoy se ha convertido en algo como, crítico, súper prioritario. Trabajar bien tu base de datos, trabajar bien tu segmentación, trabajar bien tus automatizaciones y trabajar y conocer bien qué le tienes que comunicar a cada cliente, porque no todos le tienes que comunicar lo mismo, eso es una falacia. A mí me parece fundamental. La analítica, creo que estamos en un punto crítico. Y luego tratar de generar, la parte orgánica y la generación de comunidad se ha convertido en como clave, ¿no? O sea, ya no solamente ponerte delante de la cámara, que eso podía ser como lo obligatorio, no, lo que tenías que hacer hace 2 años o 3, eso creo que ya se debe dar por supuesto, aunque no te pongas delante de la cámara, lo que quiere decir es darle vida, ¿no? Y tratar de transmitir. Las marcas de hoy tienen que tener alma. Tienen que contar, más allá del producto, creo que tienen que contar lo que hay detrás y tienen que tratar de construir comunidad fiel, porque nos pensamos que los seguidores de Instagram son los que tenemos un montón y por eso nuestra marca nos va fenomenal, pero el día que te cambie el algoritmo ya sabes que eso no te vale de nada, ¿no? Entonces, creo que la clave para mí a día de hoy, una de las claves está en construcción de comunidad, generación de contenidos orgánicos. Si puedes, súbete a la ola de la indexación de los LLMs en todo este cambio con el SEO y email marketing a muerte. Cuando dices comunidad, cuando pensamos en comunidad alrededor de gente que compra unos guantes de cuero, ¿eso qué significa para ti? Pues mira, para mí es muy importante que una marca defina bien sus territorios de conversación con sus clientes, y me explico. Muchas veces dices, joder, pues si yo tengo una marca de camisetas que hoy hablo de una cosa y hoy de otra, pues probablemente, y mañana de otra, pues probablemente ese sea el problema. A nosotros he dicho antes que nos salvó los guantes de conducción e irnos fuera, pero lo que verdaderamente creo que nos salvó es tratar de ocupar un territorio de contenidos y ir a buscar a un nicho concreto de gente que tenga unos gustos concretos. Entonces, en nuestro caso fue el mundo del motor. El tratar de empezar a generar contenido y generar aportación de valor alrededor del mundo del motor y hablar de cosas que le gusta a nuestro target y aportarle valor a nuestro target y hacer colaboraciones con... Esto es un punto muy importante que creo que también hay que hablar. No las colaboraciones, sino la construcción de marca, más allá de esa generación de comunidad de la que he hablado, la construcción de marca me parece fundamental a día de hoy. O sea, que tu marca tenga alma. Eso es un intangible, no se puede medir, pero a día de hoy tenemos, ahí fuera los usuarios tienen tanta oferta distinta donde comprar, en tu sector, en el mío y en cualquiera, que creo que lo que tenemos que tratar de ofrecerles es algo más de un producto cojonudo y de que todo funcione bien, sino que verdaderamente pueda haber una conexión, un sentimiento de pertenencia de alguna manera. Okay. Guay. Elena, ¿nos cuentas un poco el tema de captación y cómo ha evolucionado desde los orígenes, si es que ha evolucionado? Y un punto muy importante que ha dicho también Kiko, que es que muchas veces pensamos que tener un producto premium, ¿no? Es decir, que tenemos un producto súper bueno, vamos a vender. Y eso es uno de los errores principales, porque se da por hecho, ¿sabes? Tú vas a salir al mercado, necesitas tener un producto de alta calidad o, bueno, hacia donde tú te diriges. Pero es súper importante crear esa marca, y esa marca con una comunidad, con un mensaje, alinearlo siempre y mantenerse en el tiempo, porque si vas de un sitio para otro, al final también despistas a tu cliente, entonces no sabes dónde estás, no sabes en qué territorio te mueves, y eso también es súper importante para que
tu ciclo de vida de cliente y tu captación vaya también en la misma línea. Entonces, pues nosotros, o sea, captación pura y dura, porque es verdad que nuestro cliente no tenemos recurrencia, como él dice. Esa es una de las partes con la que, bueno, pues yo al principio lancé un producto solo y dije, vale, un producto con el mensaje idóneo, quitamos todo tema de palabrerío técnico que no sabemos lo que significa, simplemente te doy el mejor descanso y vamos a vender mucho. Claro, pues te das cuenta de que los costes de captación no son sostenibles en el tiempo, se te sube mucho y tus márgenes se merman, con lo cual necesitas tener, pues eso, que poder tener otro tipo de producto que puedas vender a esa base de clientes y que puedas obtener una mayor recurrencia. Para nosotros el ticket medio, y para ser internet, es muy alto, estamos en unos 650 euros. Con lo cual, pues eso, cuesta aún más, sobre todo también pues, que vendemos el 90% en España, el resto en el extranjero, entonces pues es un ticket bastante alto. 90 en España. Sí, de hecho es muy curioso porque para mí, o sea, tengo la prescriptora, la mujer, me prescribe, es decir, me encuentra, me bichea, me compara, y el que compra y paga es el hombre. Es curioso porque, bueno, pues tengo que tener ese tipo de ambigüedad, ¿no? de llamar la atención a la mujer para tal, pero el que realmente, porque es un ticket alto, entonces todavía hay una barrera, hay en pagar 650 euros a través de... En la reforma nos pasa parecido. Que es lo que le gusta y lo que tienes que poner, etcétera, etcétera. Y eso me encargo yo. Luego tenemos la parte de atención al cliente, que eso lo lleva pues, otra persona que se encarga directamente tanto de la atención al cliente cuando nos llama un cliente por la pura captación, por la pura compra, y después del postventa, posibles incidencias, devoluciones y demás, sobre todo el ciclo. Tenemos un comercial que a día de hoy pues, se dedica a la venta de B2B. Somos casi el 80% de nuestras ventas son B2C, pero hace relativamente poco empezaron a contactar los hoteles con nosotros por ese tipo de notoriedad y empezamos a crecer, pura casualidad, o sea, empezaron a contactar con nosotros y empezamos a crecer ahí y pues eso, descubrimos un canal que aunque merma mucho más nuestros márgenes porque son mucho más reducidos, nos da como esa autoridad, es decir, que hay clientes muchas veces que nos vienen porque ha descansado en un hotel de 4 o 5 estrellas que ha dormido en el colchón, entonces te da la autoridad y le pregunta abajo, oye, ¿de quién es el colchón? Y nos viene, entonces... Bueno, pues intentamos hacerlo eso con la parte de que nos cuesta mucho porque los hoteles, pues la parte de negociación, la parte de volumen y demás y de márgenes son como, bueno, pues eso, duros, pero queremos seguir creciendo en esa parte. Tenemos la parte tecnológica, que es muy importante, pues la parte de fichas de catálogo en marketplaces, porque, bueno, pues subir, las descripciones están ya hechas y de vez en cuando sí que lanzamos nuevos productos, pero la parte un poco más de seguimiento tecnológico, de errores en catálogo, de ads, que también hacemos en la parte de marketplaces y demás. ¿Todo lo que es campañas lo tienes internalizado o externalizado? Tenemos externalizado la parte de Google Ads, nuestra propia de la web, y la parte de marketplaces, normalmente los marketplaces te ofrecen un servicio de retail media, entonces esa la tenemos con ellos y ya, pues nosotros hacemos el seguimiento, KPIs, mediciones, intentar hacer más push para la venta, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que esa parte la tienes que tener muy controlada, o sea, lo puedes externalizar la parte técnica, pero la parte de KPIs, que eso lo hablábamos antes, es súper importante porque se te van. O sea, un e-commerce, la parte de rentabilidad, o sea, nosotros no hemos recibido inversión, con lo cual, pues para sobrevivir el día a día necesitas ser rentable. Entonces, calcular tus costes, tenerlo claro cuál es tu CAC, los canales de captación, cuál te sale más caro, cuál te sale más barato, dónde hacer más push, dónde no, lo tienes que tener muy controlado, porque se te va y... ¿Dónde te funciona mejor de los tres? ¿Cómo era? El trío Calavera. Pues es que, claro, es un mix de todo y la cuestión es que, y sobre todo la medición que decías tú antes, es que cada vez cuesta más saber de dónde viene el cliente y nos pasa algunas veces que es verdad que a lo mejor en un marketplace pues le dejas un porcentaje al marketplace, pero luego nos viene a nosotros, al cliente, a comprar a nuestra web, con lo cual dices... Vale, ok, estoy dejando de percibir ese margen que lo doy a él, pero si yo le doy un servicio bueno, atención al cliente bueno y lo consigo luego que venga a mi web y me siga comprando a mí, pues has ganado un cliente que a ti te costaría muchísimo llegar, porque es verdad que los marketplaces traen un volumen de clientes que, pues eso, que es imposible traerlo con paid, o sea, eso es un tiro en el pie. ¿Tú vendes, por ejemplo, en Amazon vendes o no?
En Amazon vendíamos antes, pero no teníamos tracción, la verdad. En el mercado, en el sector del colchón hay muchísima competencia y los descuentos son hiperagresivos. Entonces, claro, Amazon tiene un tipo de target pues, que va a un colchón pues, de 99 euros, 100 euros y ahí compiten. Y claro, yo ahí no compito, o sea, ni se me ocurriría porque es meterme en un océano rojo, no, lo siguiente. Y tampoco soy buena, sinceramente, porque esos son pues, fabricantes que pueden tener un margen nada ridículo y lo hacen porque quieren tener tirada. Entonces, Amazon vendíamos al principio, empezábamos a vender un poquillo y súper poco. Sobre todo, a mí me da mucha notoriedad donde se mima un poco más el producto y donde la gente ve, pues eso, diseño, calidad, etcétera, etcétera. Y Maison me funciona muy bien, tanto a nivel España como a nivel Francia, que evidentemente son súper buenos y lo hacen muy bien. Entonces, es verdad que son súper meticulosos con las métricas, si tienes cualquier tipo de incidencia, retraso y demás, pues te penaliza y te bloquean cada 2x3 por retraso de 5 productos. Ya, pues es que es Francia, ya pues. Tienes que estar como muy encima de ello y es muy exhaustivo ahí y nos consume mucho, pero pues eso, nos funciona muy bien porque el producto lo tratan bien y también los márgenes, pues vender a Francia no es vender a España. ¿Y con los hablas del equipo cómo ha evolucionado y claves en ese crecimiento? Si no me equivoco, no tengo el dato exacto, porque a lo mejor Miguel me dice que estoy equivocado, pero somos 7 personas, lo que pasa es que hay una red de freelance grande, de mucha confianza desde el inicio, que se ha mantenido. Eso creo que lo hemos hecho muy bien, el construir una base de gente que aunque no forman parte estrictamente de la compañía, sí que tienes un vínculo, no una laboralidad por número de horas, sino que son puntualmente, pues hablamos de fotógrafo, de creador de contenido, ¿no? de posiciones que pueden ser más estratégicas y que son de máxima confianza. Luego en Copilot somos más de 15 ya, pero también tenemos una figura ahí bastante híbrida entre contratados y perfiles externos. ¿Y la estructura del equipo se parece a la que nos ha contado Elena? Dentro de... Bueno, relativamente, pero sí, o sea, al final yo creo que es que dentro de un e-commerce te puede dar igual. Es verdad que nosotros tenemos una parte que creo que quizá tú no tanto, corrígeme, sino que es la parte de diseño de producto, por ejemplo, claro que la tienes, pero quizá puntualmente, ¿no? Claro, sí, total. Y nosotros tenemos una parte creativa o de diseño que lidera Miguel, bastante importante. El resto muy parecido. Lo único es que, por ejemplo, toda la parte de negocio digital, de esa adquisición, esa parte analítica, y pues la llevamos nosotros desde Emergencia, que es un ente externo, pero que al final soy yo, que soy también accionista mayoritario de la empresa. Entonces, bueno, queda en casa. Bueno. ¿No dejáis de lanzar nuevos productos o lo tenéis un poco estabilizado? Mira, ayer justo tuvimos reunión de socios y una de las cosas que se van a hacer, se está ampliando producto, pero al final ya cuando vas teniendo kilómetros recorridos vas tratando de dejar de tener ideas felices. 2.000 productos. Claro. Con long tail que... No, porque creo que va a funcionar esto y bueno, y tratar de analizarlo mucho más orientado a negocio, dentro de que eres una marca de moda. ¿Cómo hace? ¿Llegáis a vender algún producto sin tenerlo para ver qué tal funciona? El tema del pre-order lo trabajamos bastante. Sí. Lanzas y a ver cuántos te compran y cuando te compran. Exacto, le dices que está... Das un descuento por adelantado, porque al final a ti lo que te están ayudando ahí es a fabricar el producto, básicamente, o a ayudarte a esa validación. O sea, una marca que lo hace muy bien es Lagam en España, no sé si la conocéis, que es de moda femenina, son de Barcelona, y les costó bastante traccionar, pero una vez has entrado en esa rueda, realmente es lo más interesante. O sea, no te estocas, trabajas bajo demanda, eso es como lo ideal, ¿no? O sea, que cuesta mucho. Y te financias. Y cuesta mucho también, claro, exacto, y te financias. O sea, te estás financiando la fabricación, ¿no? Y te olvidas del circulante en ese caso. Eso siempre se lo avisas al cliente por adelantado, ¿no? Siempre se lo avisas por adelantado. Sí, no paga y le dices, estabas en un pre-order. La parte buena es que el pre-order es como casi todo, lo hemos importado. Y por ejemplo, marcas como Lagam pues han hecho una labor, o sea, han abierto mucho camino a base de cabezazos y de explicarle al cliente español que esto es una nueva manera de pedir y de consumir y tal, dándole
pues mucha literatura y explicando que hay menos desperdicio, ¿no? Esto que nos inventamos para que tratar de, pero al final lo que quieres es convencerle de que compre. Pero es la verdad, o sea, han abierto mucho camino ahí y la supervivencia del e-commerce, de producto físico, entre otras cosas, pasa por dinámicas como esa, sin duda. ¿La IA en qué sentido os está ayudando a gestionar, pues quizá con menos equipo, o lo veis como una manera de hacer muchas más cosas que antes no podéis hacer porque nos daba? A mí una barbaridad, es un friki absoluto. Sí, sí, o sea, friki no tengo ni idea, o sea, quiero decir, o sea, soy muy consciente, no sé qué nivel aquí, porque claro, vemos a mucho gurú, pero no sé en qué nivel estamos cada uno. ¿En qué estáis utilizando ahora mismo que os está ayudando a hacer más cosas con menos recursos? Pues mira, nosotros en el lado de café se me escapa, no te puedo decir en el día a día, porque me lo estaría inventando. Sí que estamos tratando desde fuera, por ejemplo, socios, tratar de ayudar en determinadas cosas a optimizar recursos en general, pero por ejemplo en nuestra agencia nosotros lo estamos haciendo efectivamente para hacer más con menos. ¿Te ayuda a gestionar campañas de manera mucho más eficiente, por ejemplo? Nosotros en concreto estamos construyendo ahora mismo un SaaS, apoyándonos mucho también con una capa importante de inteligencia artificial para ayudar a los dueños de los e-commerce a tomar el control de su negocio. ¿Por qué? Porque hemos identificado que estamos en un punto en el que y dirás, joder, y siempre, ahora y en 2012, tienes que tener controlado tu negocio. Sí, pero el e-commerce está en un momento de márgenes tan apretados que o lo controlas al mínimo o te vas al carajo, ¿no? Entonces, a eso nos está ayudando mucho la IA, estamos integrando y estamos construyendo propia IA, no enganchándonos simplemente en el LM, sino dándole una capa nuestra. Y luego, sí que, por ejemplo, a un tema de análisis de CRO, pues estamos trabajando con inteligencia artificial, pero en general en todo, en procesos y más a nivel interno. Un poco una pregunta quizá para los dos, pero quizá para ti que ves más e-commerce, si lanzas un e-commerce hoy, ¿en qué productos lo lanzarías? Joder, qué preguntar. Pues mira. Tengo ratos libres los domingos por la noche. Pues mira, yo creo que lo lanzaría sin ninguna duda en un producto de consumo, y si no es un producto de consumo, sí que al final creo que todo te lleva a un producto de consumo, que tenga una mínima recurrencia de compra es crítico. ¿Qué es un producto de consumo, perdona? Producto de consumo, un producto que abres un bote, se acaba y compras otro. Me da igual si es un enjuague bucal o té matcha. O sea, al final cualquier cosa y si no, joder, que yo, y digo esto cuando yo no tengo un producto de esas características, todo lo contrario, o sea, tengo el producto de menor recurrencia, por eso me equivoqué, nos equivocamos entre otras cosas en eso. Yo hago obras. Claro. Sí, pero... Suponiendo que lo tienes, Sí. igual ¿cómo lo potencias? ¿Direct to consumer o B2B? O sea, quiero decir... B2C. B2C. ¿Cómo lo potencias teniendo recursos o sin tenerlos? Es una buena pregunta. Digamos 50-50. 50-50. Mira, yo sinceramente creo que cuando hablo de esa parte de construcción de comunidad, lo que quiero decir es que es muy importante apoyarse en los contenidos y en tratar de tener, perdón por utilizar palabras en inglés y tal, pero esos brand lovers que tanto se hablan, que al final tenemos que tratar de, o así lo veo yo, así lo entiendo yo, en el mundo del e-commerce dejar de tener compradores que al final son clientes y acabar teniendo a gente que, si no ame tu marca, sí se convierta en alguien que se siente un poco parte, que conecta contigo. Y eso no solamente va por tener una página web bonita, un branding bonito y que en redes sociales todo esté muy limpito, sino que verdaderamente sea una marca que transmita algo que vaya más allá. Y dices, joder, si yo creo que vendes panes, si no me equivoco, ¿no? Sin gluten. Vendo panes sin gluten. ¿Cómo hago, Kiko, cómo hago esto, ¿no? ¿Cómo lo hago cool? Pues transmitiendo verdad y autenticidad a día de hoy. Y creo que ahí está la magia. Bueno, no la magia. Comunicar con la comunidad. Comunicar con la comunidad. Conviertes en embajadores. Exacto, pero que al final alimentarlo, transmitir, dar valor añadido más allá de tu producto. Es decir, tratar de dar a la gente o a tus potenciales compradores
agregarles valor más allá del producto que les entregas. Bien porque tu manera de comunicar y de ver la vida les abre la cabeza, les inspira. Bien porque tu filosofía y el territorio de contenido que tú quieres ocupar les ayuda, o sea, aquí les informas o les entretienes o les haces mejores y, o sea, que de alguna manera conecten contigo de una manera distinta más allá del propio producto. Vía contenido. Vía contenido principalmente, pero creo que hay muchas maneras de hacerlo. O sea, vía contenido al final todo lo llevamos a un tema de redes sociales y si ves, por ejemplo, creo que la gente a día de hoy que está en el mundo del e-commerce debería fijarse mucho en las bro brands que yo llamo. Estas marcas que están montando chavales que dicen, mira, los chavales de camisetas que se lo han montado sus padres. Pues hay un montón de marcas de este tipo que desde mi punto de vista son los que mejor han entendido las nuevas reglas del juego. Y más allá de las redes sociales, montan conceptos que se salen y que pueden ser un concepto digital que se llama, ¿no? Que es un concepto que yo lo monto físico, pero que sé que si lo hago bien va a ser un formato que le van a hacer una foto y lo van a compartir en redes sociales y se va a convertir en un formato digital. Entonces, todas estas marcas están sabiendo, más allá de conectar con su audiencia mejor que nadie, creo que en los últimos tiempos yo creo que son ejemplares en un montón de cosas en este sentido. En otros seguramente a lo mejor dentro de 3 años se van al carajo. Pero creo que ahí son verdaderamente referentes y que al final generando experiencias también físicas, que no solamente hablemos de, joder, es que yo en Instagram y TikTok de eso sabe mi hija o mi sobrina o tal. No, es que no solamente es eso, ¿no? Sino que verdaderamente generar algo que conecte con tu comunidad a todos los niveles. Y creo que fijarse en ese tipo de marcas, en cómo lo han hecho ellos, por ejemplo, a todos los sale, bueno, a mí me viene mucho a la cabeza el concepto de Nude Project o todas estas marcas y lo que están haciendo, y dices, claro, ya cuando tienen pasta, ¿no? Pero montan un concepto físico, por ejemplo, lo que están haciendo todos los veranos con la mansión de Ibiza, ¿no? Que el año pasado lo hacían, no sé si lo seguís, pero os invito a que le echéis un vistazo. El año pasado lo hicieron con la mansión Playboy y este año lo han hecho pues, con un concepto un poco distinto, ¿no? No apoyándose tanto ahí. Al final ese concepto que dices, joder, ¿cuánta pasta se han gastado en montar todo eso? Joder, pues es alquilar una villa en Ibiza en julio, tela. Métele, o sea, es un auténtico dineral, pero el contenido que van a generar alrededor les va a dar mucho más y es un intangible, ¿eh? Dices, ¿cómo voy a medir yo eso? Ya, pero es que, tío, te hace muy guay. Entonces, hacerte muy guay te va a hacer vender mucho. Es difícil y puede sonar un poco etéreo, pero yo creo que van por ahí. Guay. ¿Nos dais algunas pinceladas de temas operativos? ¿Cómo de grande es tu almacén para guardar colchones? Lo más interesante es lo tuyo. A ver, eso también es muy importante lo que decía un poquito Kiko, de lo que no es core esencial, o sea, no es core esencial, tomarme la palabra, ¿no? Pero que puedas utilizar a personas que te apoyen y que sean mucho mejores que tú, tener un almacén logístico subcontratado y que no dependa, o sea, que tu operativa inicial no esté dependiendo de un almacén, sino que tu operativa principal sea venta pura y dura y optimización del e-commerce, pues eso es importante. Nosotros lo tenemos subcontratado, ¿eh? Tenemos un almacén logístico aquí en Madrid, donde intentamos optimizar la carga de stock, porque eso es circulante pasivo ahí. ¿Cuántas referencias tienes? Pues es que, claro, nosotros no tenemos muchos productos, pero sí muchas variantes, es decir, muchas medidas. Entonces, pues por lo menos son unas 1000 y pico. O sea, Guau, es una barbaridad. claro, porque es que tenemos colores, medidas. Claro, claro. Y de media el coste de... Claro, tenemos muchísimo. Entonces intentamos estocar lo menos posible con fabricantes. Ahora sí que tenemos un medio dropshipping, es decir, le digo, esta semana me tienes que fabricar estas porque yo sé que las voy a vender. Y optimizamos mucho lo que decía con IA. O sea, yo ya no me imagino mi operativa sin IA. O sea, Si yo te pido hoy, ¿el colchón está en el almacén y sale o el colchón se empieza a fabricar? Sí. O sea, no lo tenemos fabricado 100%, pero si tú me pides hoy, es decir, si me pides las medidas principales, sí, porque yo sé que vendo las medidas principales. Pero, por ejemplo, me pides una medida súper rara, un 2x2, que no es tan común. Entonces tenemos como las bases hechas y pues cuesta un día tener un tío que pues coge, pone la funda, tal, no sé qué, lo embala y demás. Entonces pues tardamos entre 48 y 72 horas en que te llegue a tu casa.
¿Eso es del fabricante, lo manda al centro logístico o del centro logístico? No, el fabricante ya lo envía directamente. Yo recojo con mi logística, es decir, no me fío de lo que me hace el fabricante, yo, y lo envío. Sí, ha salido y yo gestiono, y yo llamo, y yo persigo, y yo reclamo. No quiero que me persiga otro porque si no, no lo hace. Entonces es importante tener ese ownership tuyo y no delegar cosas que luego te va a perjudicar seriamente en tu estrés. Yo compro un 2x2 y en el día 90 no me convence. Lo puedes devolver perfectamente, te envío una logística inversa, donamos la mayoría de todos los colchones que nos devuelven, tenemos un porcentaje muy bajito de devolución y eso es súper importante tenerlo controlado, por eso tampoco me meto en colchones de baja calidad donde, pues eso, imaginaros las devoluciones y demás, para mí eso sería totalmente no rentable porque la logística inversa es pérdida 100%. Nosotros lo donamos, mandamos a una ONG que lo retira y se lo da a personas necesitadas. Entonces es importante tener controlado las devoluciones y los motivos, eso lo tenemos súper tagueado y si vemos que en una semana nos suben por algo, pues normalmente es por una incidencia de material, no es porque no guste. O sea, suele gustar bastante nuestro colchón, pero lo tenemos ahí bastante medido, ya pues, 8 años en el mercado, ya vemos ahí lo que gusta, pero si tenemos una incidencia de algo, vamos directamente a fábrica y revisamos porque seguramente es que la espuma o el material no ha salido bien, se ha hundido, lo que sea, y lo tenemos ahí como, porque es súper importante, pues si no se nos va. Si te hago una devolución, ¿te puedo hacer un pedido al día siguiente? Sí, podrías perfectamente. De hecho, pues hay clientes, que también eso es un poco la mentalidad, ¿no? Pues que cambian de medida, que eso también pasa. Me ha llegado un 150 y quería un 140. Pues las devoluciones, o sea, hay que ser transparente 100% y tienes 100 días de prueba. Es decir, que durante tu periodo puedes cambiarlo, devolverlo, hacer lo que quieras. Okay. En vuestro caso, más sencillo. En la parte de operativa y logística, Sí. bueno, es bastante más sencilla. Si nosotros tenemos un almacén, peso volumétrico y almacén, o sea, quiero decir, el peso volumétrico es lo que ocupa tu paquete más allá de lo que pese, ¿no? Entonces, es una cajita y se manda bien. Pero es verdad que también tenemos bolsas grandes, que eso se manda distinto por una colaboración permanente que tenemos con la marca de relojes IWC. Que ahí se nos mira, eso es interesante para lo que hablábamos de la construcción de marca y de comunidad. Nosotros al principio, perdón por dar un paso atrás, pero nos dimos cuenta de que si queríamos competir en la Liga de los Mayores o con marcas muy reconocidas, teníamos que buscar elementos que nos dieran credibilidad. Al principio no nos hacía caso a nadie, entonces para nosotros un elemento de credibilidad era poder estar en la tienda Fulham de la calle de Serrano y de Velázquez, y para nosotros eso ya era un elemento de decir, joder, si está en Fulham será buena, porque en Fulham solamente hay marcas buenas. Entonces al principio poníamos mucho los nombres de las tiendas en las que estábamos. Luego empezamos a salir en prensa, porque hicimos la moto a Xabi Alonso cuando todavía era jugador. Cuando se acaba de retirar de jugador del Real Madrid, entonces eso nos dio para salir en prensa y esas credenciales pues nos iban dando credibilidad y poco a poco íbamos haciendo colaboraciones que nos iban otorgando, joder, si esta gente ha hecho esto, pum pum pum, fuimos subiendo, hicimos una colaboración que le vendimos 5.000 maletas a Jaguar y Land Rover, que eso fue la bomba. Y de repente un día nos llamó IWC desde Suiza que quería hacer una colaboración permanente con nosotros y se nos apareció la Virgen, literalmente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que hay muchas maneras, no solamente de construir marca y buena reputación y de hacerla ya no aspiracional, sino querida. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos una operativa bastante sencilla, pero sí que hay pedidos más volumétricos como esta maleta que tenemos con IWC que complica un poco. Pero lo mandamos todo desde Madrid a todo el mundo. Nosotros, como te digo, mandamos mucho por terrestre a toda Europa y por avión a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos vendemos tanto, es un 25% de nuestras ventas, que ya hemos llegado a tener un volumen suficiente, ayer mismo lo hablábamos, como para montar un almacén allí. Entonces estamos estudiando eso, si hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en Canadá para servir desde allí de forma terrestre, porque el envío por aquí en avión es muy caro. Por cierto, por si test de utilidad, había un primero que tenía la empresa de jerseys navideños, que una cosa que hicieron recientemente fue implantar una política de descuentos en caso de petición de retorno. Mandaban jerseys a Estados Unidos, entonces el que le decía no me gusta el jersey, le decían te lo dejo por 50%. Y conseguían, claro, entre tirarlo a la basura, pues me cuesta más recogerlo. Está bien tirado, ¿eh? Pues esa funciona muy bien. Pues está muy enterado, sí, la verdad que sí, porque al final pues amortizas ahí un poco. Sí, luego siempre tendrás al cliente que se lo sepa y trate de jugar a eso. Ya. Esta parte la cortamos. Sí. Sí, porque el pillerismo. Sí, muy español. Por eso no, te preguntaba antes si no había alguno que durmiese 90 días
en un buen colchón, 90, 10 en uno malo, 90... O sea, podrías hacerlo, pero claro, lo que la gente quiere es que le devuelvas el dinero, porque si no, no le devuelves el dinero. Claro, si me pides otro, pues te vuelvo a cobrar. O sea, que... Muy guay. ¿Os parece si lo dejamos aquí?